hoy te trajo a este lugar para hablar. Y su palabra no volverá vacía. Y Él se va a encargar de que se cumpla. Aleluya. Oh Señor, honramos tu palabra. Levantamos tu palabra. Espíritu del Señor, sé tú hablándonos hoy. Y abre nuestros oídos para escuchar y nuestros ojos para ver, entender y comprender lo que Jesús nos manda decir. Y hoy haya un rompimiento. Hoy, Señor. Aleluya. Aleluya. Hoy, hoy. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque Dios habla hoy. Dios sigue hablando. A Dios nadie le cierra la boca. Aleluya. Oh, gloria, 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 gloria. Venimos hambrientos y sedientos. Y el que no tiene hambre y sed, pónsela. Haz tu obra. Nosotros no podemos tener hambre y sed de Dios. Nosotros no podemos arrepentirnos. Nosotros no podemos entender, pero para eso vino el Espíritu Santo con poder. Aleluya. Y te recibimos, Dios Todopoderoso, ministro de la iglesia, consolador y ayudador. Bendito Espíritu Santo. Gracias, Señor. Muchísimas gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito Dios. Pueden sentarse. Te doy la bienvenida a todos. La bienvenida a la familia en Cristo de Francia. Bienvenido. Que el Espíritu Santo sea encargado. Gracias, Jesús. Bueno, hoy voy a hablar algo que no se habla en muchas iglesias, pero que el Espíritu de Dios quiere hablar. Porque está preparando el pueblo de Dios para su venida. Amén. Está preparándonos. Está preparando ese remanente. Porque Él quiere caminar por esta tierra. Él quiere caminar sobre esta tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Él caminará en esta tierra por medio nuestro. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a ir a Mateos 27. Mateo 27. A partir del versículo 3. Y esto es una continuación de lo que el Señor nos estuvo hablando en la vigilia del sábado. Amén. Amén. La vigilia del sábado, el Señor nos abrió el entendimiento y nos iluminó. Y nos explicó muchas cosas. Aleluya. Pero Él sigue hablando, para el que tiene hambre y sed. Y dice así: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Aleluya. Gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Judas tenía remordimiento, pero no arrepentimiento. En realidad había llegado a un punto donde nunca cambió. En mi opinión, eso es algo muy serio. Las personas pueden llegar a un punto donde ya no pueden cambiar. El momento más importante en la vida de una persona es cuando Dios empieza a mostrarle que tiene que arrepentirse.
Ese es el momento más importante. Ese fue el momento más importante para Israel, porque fue al Jordán. Ese es el momento más importante, porque para eso vino Jesús y para eso está la cruz. Y el Espíritu Santo es el que hace esta obra, es su ministerio. Él convence de pecado. Él lleva al arrepentimiento. Pero si la persona se encoge de hombro y le dice, mañana, otro día, pues no hay una garantía de que Dios le vuelva a hablar. Cuando ya ha llevado un tiempo de hablarle y de hablarle y de hablarle. Judas estuvo 3 años y más con Jesús, y Jesús le hablaba, y Jesús le hablaba, y Jesús le hablaba. El momento más crítico de una persona es cuando Dios dice, arrepiéntete, te amo, estoy dispuesto a perdonarte, quiero tenerte a mi lado. Hay una sola cosa que enfurece a Dios y es despreciar su gracia. Es la de, Él la da gratuitamente, pero se enoja cuando es despreciada. Hay una persona que despreció la gracia de Dios, Esaú. Esto está en Hebreos 12. Allí la Biblia habla de Esaú. Pero ¿saben una cosa? Los seres humanos somos muy parecidos a Esaú. Tenemos mucho de Esaú. Vamos a Hebreos 12, desde el versículo 14. Un llamado a escuchar a Dios. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Aleluya. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. A los ojos de Dios dice la Biblia que la actitud de Esaú fue tan odiosa que fue como fornicación. Dice que fue como inmoralidad. Y despreció la primogenitura por saciar la carne. Dios dijo, amé a Jacob, mas a Esaú aborrecí. Iglesia, esto es algo muy serio. La enemistad de la carne con Dios es algo muy serio. Si intencionalmente despreciamos su gracia y lo que nos ofrece por medio de Jesucristo para ir en pos de los placeres temporales del mundo, hacemos que Dios se enfurezca. Algunos dicen que Dios no se enoja. Más adelante, Esaú procuró con lágrimas la bendición, pero no hubo un verdadero arrepentimiento. Aquí tenemos otro caso como el de Judas, porque Dios conoce los corazones. Dios sabe si nos arrepentimos de verdad. Y Dios vio en Esaú y en Judas que no había arrepentimiento, que había remordimiento y dolor, porque se perdía la bendición.
amargura por perder la bendición. En esta vida una persona puede pasar por alto la oportunidad de arrepentirse y nunca lograrlo. Por eso hoy día yo te insto a que atiendas este grave problema. Actualmente se habla poco del arrepentimiento en las congregaciones y en las denominaciones, porque eso hace que la gente se vaya. Aleluya. Pero en estos tiempos es el mensaje del Espíritu Santo. Amén. Así como Dios está hablando todos los jueves con Apocalipsis 2. Porque la palabra profética está enderezando los caminos de una iglesia que hace 60 años se está debilitando. Mes tras mes, año tras año. Jesús lo advirtió en Apocalipsis 2, que se debilitaría. Y da las razones de por qué. Y en todo Apocalipsis 2 dice, pero arrepiéntete. Y regresa de donde has caído. Y te bendeciré. Dios quiere a su pueblo a su lado. Lo quiere con él. Y dice, salí de allí, amado pueblo mío. Porque sin un verdadero arrepentimiento no puede haber una verdadera fe. La persona siempre tendrá una vida cristiana llena de altibajos. Un día arriba, otro abajo. Llevado por aquí y por allá, controlado por las emociones y los sentimientos y no por la fe. La primera piedra para una vida fundamentada en la roca es el arrepentimiento. No agradarse más a sí mismo ni hacer su propia voluntad, sino volverse a Dios. Señor, aquí estoy. Dime lo que debo hacer y lo haré. Amén. Tal vez aquí hay personas que nunca se han arrepentido verdaderamente. Y quiero plantearles que seguramente esa será la raíz de todos sus problemas. Arriba, abajo, arriba, abajo. Un tiempo bien en la iglesia, otro caído. En realidad, nunca han puesto la primera piedra del fundamento. Lo que tienen es un edificio tan valiente que un día se vendrá abajo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Ahora vamos a Santiago 4:7. Oh, una parte de la escritura que la escuchamos mucho declarar, profetizar, y se usa mucho en la guerra espiritual. Amén. Así que humíllense delante de Dios. Otras versiones dicen sométanse delante de Dios. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amén. Aleluya. Aquí nos habla, dice, resistencia, sometimiento y acercamiento. Aquí hay dos promesas que no dependen de nosotros, que no dependen de Dios, sino de nosotros. Someteos pues a Dios
Humillaos pues a Dios, resistid al diablo y éste se va. Amén. Amén. No hay brujo, no hay principado, no hay tiniebla que podrá contigo. Amén. ¿A cuántos aquí les gustaría que el diablo se vaya? Amén. Gloria a Dios. De tu matrimonio, de tu familia, de tu salud, de tu economía, de tu iglesia, de tu llamado, de la tierra, de tu distrito. ¿A cuántos? Amén. Amén. Y se esté bien lejos de tu entorno. Sí, Señor. Porque cuando el diablo entra a un lugar, todo se daña, todo se echa a perder, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Cristo vino a deshacer las obras del diablo y dar vida en abundancia. Porque Satanás lo daña todo y daña la unción y quiere que tú pierdas todo lo de Dios. Él es el iniciador de toda maldad. Su misión es destruir la humanidad. Donde él pone su mano, todo se arruina. Así, no es aconsejable andar de acuerdo con el diablo. Él trae frialdad, fornicación, ruina, enfermedad, muerte, tristeza, depresión y toda obra perversa. Amén. Pero donde Dios está, hay gozo, hay vida y hay paz. Aleluya. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo y nos convertiremos en el terror de Satanás. Ya no huiremos de él, sino que él huirá de nosotros, dice la palabra. Amén. Que se vaya ya de la casa, que se vaya ya de la ciudad. Pero esto implica obediencia. Satanás no obedece al que no obedece a Dios. Cuando yo me someto a Dios, ¿cuándo es que yo me someto a Dios? Cuando yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Amén. Cuando yo rechazo lo que Él rechaza. Cuando me humillo y le obedezco, cuando yo hago lo que Él dice. Lamentablemente, esta generación quiere brillar, quiere poder, quiere fama, quiere gloria, sin obediencia y sin humildad. Ofendiendo muchas veces a la presencia de Dios. La gente hoy no se quiere someter a Dios y vivir una vida de santidad. Y por eso no está viendo a Dios. No está viendo a Dios. No está viendo a Dios manifestarse con poder y gloria en sus vidas, en sus familias, en sus iglesias, en su ciudad. Debemos vivir en santidad, en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Jesús dijo en Apocalipsis 2 que esta última iglesia se pondría de acuerdo con el mundo, que hablaría de Cristo, predicaría a Cristo, seguiría evangelizando, adorando, reuniéndose, pero solo sería una institución y estaría muerta. Parecería que vive, pero estaría muerta. Perdería su primer amor. Se sometería a ese principado babilónico como el mundo. Aleluya. Y así sigue hablando Jesús. Ella se fue debilitando, dice, y dejó entrar la apostasía. Pero si yo me someto a Dios, la palabra dice que el diablo tiene que huir de mí, no yo del diablo. Aleluya. Amén. En humildad, en obediencia, el diablo huye. Esta es una promesa de Dios a todos nosotros. Cuando nos sometemos a Dios, Él hará huir la enfermedad, la miseria, los problemas matrimoniales, familiares, cuando yo hago lo que dice la palabra y no agravio a su Santo Espíritu. El diablo es el príncipe de todo lo malo. Así que cuando yo me someto a Dios, toda la basura del diablo tiene que irse. No se puede quedar. Por eso, muchos hacen guerra espiritual. Pero el diablo no les hace caso, porque no estamos sometidos a Dios. Y el diablo no obedece a los que no obedecen a Dios. Cuando me someto a Dios, abro la puerta a la unción. Cuando me someto a Dios, comienzo a caminar en una
dimensión, en una atmósfera diferente. Cuando me someto a Dios, abro la puerta a la bendición. Cuando me someto a Dios, abro la puerta a la unción y a la vida en el Espíritu. Y comienzo a caminar en la voluntad perfecta de Dios. Someterse a Dios es sinónimo de bendición. Habrá procesos, habrá pruebas. Jesús lo dijo. Él como hombre las pasó aquí en la tierra. Como nos decía el Espíritu Santo en la vigilia. Es necesario el proceso y la prueba. Son necesarios. Sin el proceso y la prueba no hay crecimiento espiritual. Lo importante es que lo entienda y no seamos tercos y cabezones como Israel, que nunca entendió esto. Aleluya. Y pecaba contra Dios y contra los hombres de Dios. Y los golpeaba y los apedreaba, porque le echaban la culpa de todos sus dolores. Aleluya. Son necesarios para madurar, crecer y prepararse para recibir como Jesús la victoria. Dios no te puede dar algo suyo si tú no estás preparado. Amén. Y la palabra dice que Él va de gloria en gloria. Él va añadiendo. Pero cuando va a añadir, prepárate para la prueba. Prepárate para el proceso. Así era David. David sabía esto. David entendía este principio. Entonces en el proceso y la prueba, él le adoraba. Él nunca le reprochaba a Dios. Él nunca se quejaba. Él le adoraba porque entendía que el que ama a Dios todo ayuda. Amén. Y que vendría algo grande. ¡Aleluya! Entonces en esta prueba que ha venido sobre el mundo entero y específicamente sobre la iglesia, el peor error que podemos tener es el corazón de Israel en el desierto. Debemos tener el corazón de David. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Cuando me someto a Dios, soy libre. Libre del diablo, de la carne y de toda influencia diabólica y humana. Cuando yo me someto a Dios, Dios dice, hay una promesa para los obedientes. Amén. Y serán como luz, como sal. Y hay un camino, hay una revelación. Y las tinieblas perciben al que obedece a Dios y retrocede. Amén. Miren el caso de Ciro. Este hombre no conocía a Dios. Pero Dios había hablado de él en las profecías para Israel. Y ahí aún no había nacido. El profeta Daniel fue a hablarle. Y Ciro escuchó. Y Ciro obedeció a Jehová. Y dice, Jehová fue delante de él y puso Babilonia a sus pies. Isaías 45. Un hombre que no conocía a Dios, pero escuchó, obedeció. Y venció ese reino espiritual, satánico y diabólico, llamado por la Biblia Babilonia. La iglesia sí conoce a Jesús, conoce la palabra, Dios le habla en todas las reuniones, Dios le habla en la escritura, Dios le habla por los profetas, pero no puede vencer a Babilonia. La bendición de hacer huir al diablo no depende ni de Dios ni de los ángeles, depende de nosotros. Someteos a Dios, resistid como David, como nuestro Señor Jesucristo, como Job, como Abraham, como los apóstoles, y así podríamos seguir la lista y este va a huir de nosotros. Amén. La reina Esther solo pudo obtener la victoria ante el juicio y la destrucción eminente de Nabucodonosor para Israel cuando escuchó y obedeció e hizo lo que Dios le pidió. Amén. Amén. Aleluya. Esther es el tipo de la iglesia hoy. En el palacio de las concubinas. Metida en Babilonia, metida en el sistema mundano. Viviendo en la carne y no en el espíritu. Y el Nabucodonosor ha decretado destrucción y persecución. Aleluya. Y Dios le habla a Esther y Esther, no, yo soy reina,
me voy a salvar. Y el Espíritu Santo le dijo, si no te sometes y haces lo que Dios te dice, tú y tu pueblo perecerán. Aleluya. El ángel Miguel, el ángel Gabriel no harán nada si tú no te sometes a Dios. Cuando hay un cristiano, un predicador, un ungido que llega a una ciudad y es un cristiano que se humilla y se somete a Dios, Satanás manda a todos los brujos de la región este mensaje: múdense, porque mientras ese cristiano viva allí, yo no podré hacer nada. Amén. Aleluya. Amén. Pues él se somete a Dios. Aleluya. Pero hoy el cristiano anda huyendo, siempre huyendo, cuando ellos tendrían que huir de nosotros. Que se acabe la depresión, la soledad, la angustia, la incredulidad, la escasez, los celos, las contiendas, las divisiones, la amargura, la rebelión. Que se acabe el orgullo, la fornicación, el adulterio. Que se acabe, que se vaya. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque son obras del diablo, son obras del pecado. Y Jesús vino a deshacerlas y a hacer huir a Satanás. Amén. Aleluya. Iglesia, hoy el Señor nos está hablando como Esther. No tienes otra alternativa. No va a solucionar la cosa que te mude, que cambies de lugar, que cambies de iglesia, de trabajo, de familia, de médico, etc. No. La solución es someterse a Dios y el diablo huirá. Amén. Amén. Esta es la resistencia que hizo Esther, sus doncellas y todo el remanente de Babilonia que estaba cautivo. Se sometieron a Dios, se acercó a Dios en ayuno y oración, escuchó a Dios, resistieron y el diablo huyó. Amén. Lo poderoso no es que huya de la presencia de Dios, Satanás. Lo poderoso es que huya de tu presencia. Amén. Si hay alguien que sabe discernir a un sometido a Dios, es el diablo. Cuando Jesús llegaba, los demonios gritaban: Hijo de Dios, ¿a qué has venido a atormentarnos? Apártate. Porque Jesús llevó una vida de obediencia y sometimiento a Dios. Nosotros llevamos una vida de sometimiento al yo. Pero la palabra dice: someteos a Dios, no al yo, no a la carne, no a las personas, no a la humanidad, no a lo creado. Y el diablo huirá. Esta promesa depende de nosotros. Dios quiere que nos convirtamos en espantademonios. Así tenemos que llegar hasta nadar. Aleluya, con esa presencia. Aleluya. El Señor no hizo mucho grito. El Señor dijo: vete. Y se iba. Pero no es con nuestra fuerza, no es con nuestra sabiduría. El diablo es sabio, es sagaz, nos da vuelta y medio. Pero Dios dijo que si nos sometemos a Él, nos dará su sabiduría. Si no aprendemos a resistir a Satanás, seremos la burla de los demonios. Cualquier viento nos arrastra. Acercaos a Dios. La primera promesa. La segunda. Someteos a Dios, dice, ¿no? Y luego viene lo segundo. Acercaos a Dios. Acercaos a Dios, dice el Señor, yo prometo acercarme a ustedes. Amén. Tengo que tener una decisión de buscar a Dios, de ponerme de acuerdo con Él, de andar con Él, de humillarme, de obedecerle, de someterme, de intimidad con Dios. Y Él dice: me voy a acercar a ustedes. Lo que hizo a Jesús vencedor contra la tentación y contra el diablo fue su obediencia a Dios. Él resistió a Satanás cada vez que Satanás vino a atacarle. En el desierto lo resistió con la palabra. Cuando se le metió a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres. Cuando estaba con los discípulos y les dijo: vámonos de aquí que viene Satanás y nada tiene que ver conmigo, asegúrate que no tengas nada que ver con el diablo. Que en ti no haya nada que le dé derecho a él para tocarte. Amén.
Jesús resistió a Satanás. Y esa fue la clave que Jesús tuvo en la cruz para no pecar. Esa es la clave para la victoria. Sometimiento, acercarse a Dios y resistir. Veamos lo que veamos, a pesar de lo que el diablo ha hecho o hace. La resistencia nos hará ganadores. A pesar de la angustia que Él nos trae, a pesar de la tristeza, de la aflicción, de la enfermedad, del caos, de la crisis, resiste. Resiste. La gente tiene que aprender a resistir en la oración, a resistir en el ayuno, a resistir en la palabra, hasta alcanzar lo que Dios nos prometió. No sabemos esperar en Dios y por Dios. No sabemos obedecer, no sabemos someternos, pero si queremos vencer a los gigantes de esta tierra, no nos queda otra alternativa. Amén. Hemos perdido muchas visitaciones de Dios y muchas unciones frescas por no resistir a la carne, por no resistir al sueño, por no resistir al hambre, por no resistir a los afanes de este mundo. Aleluya. Por no resistir al cansancio, a los síntomas. Hemos perdido muchísimas visitaciones de Dios y unciones frescas. Aleluya. Amén. Hay muchos que están controlados por la carne, por vicio, por problemas en el carácter, por no resistir a la carne y a Satanás, por no aguantar unos minutos. Ya oré una hora, ya oré mucho, ya ayuné, ya leí, ya medité en la palabra, no pasó nada, me levanto y me voy. Y faltaba un minuto para que viniera la presencia. Amén. Y para que viniera la respuesta. Amén. ¿Quieren la unción? Sin sacrificio. El diablo les dice que esos sacrificios son obras y que ya no hay que hacer sacrificios porque Jesús lo hizo por nosotros. Jesús fue a la cruz por nosotros, pero el orar es tuyo y mío, la intimidad es tuya y mía, ayunar es tuyo y mío. Él nos dejó su ejemplo cuando vivió aquí en la tierra. Amén. Sí, dicen unos, pero le habló a los judíos, pero está escrito y nos sigue hablando a nosotros. Y Pablo, Pedro y los apóstoles nos hablan a nosotros, y todas sus acciones y todos sus ejemplos están escritos y nos siguen hablando. Amén. Aleluya. Sin sacrificio no hay fuego. Abraham sabía que el sacrificio tenía que estar allí para que la promesa sea cumplida. El apóstol dijo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Donde no hay oración, donde no hay ayuno, no habrá poder. Si no nos olvidamos de vivir para nosotros, jamás habrá una unción fresca para nuestras vidas. Si usted no ora, si usted no ayuna, si usted no saca tiempo para estar con Dios, si usted no le dice no a la carne, usted será un mediocre espiritual, un cristiano sin raíz. Lo digo por experiencia. Yo siempre fui muy fuerte en esa área, muy potente en esa área. Aleluya. Hasta que me descuidé, porque nadie me acompañaba y me llamaban religiosa y que estaba manchada con la ley y estricta. Y me desenfoqué, como se desenfocó Pedro. Iba caminando sobre las aguas y me desenfoqué por escuchar los vientos contrarios. Y casi me arrastra la tormenta. Pero gloria a Dios por esto, porque ese proceso me dio madurez, me hizo más fuerte y más sabia. Amén. Y me afirmó en la sana doctrina. Pude entender que mi llamado no es como el de los americanos, ni los de Singapur. Mi llamado es para aquí, para Mallorca, para España, amén, para Europa. Y en oración y en ayuno, en santidad, en sometimiento a Dios, los principados son atados y retroceden. Decía el Señor en la vigilia: vino un principado a destruir. Vino un principado
principado a robar, matar y destruir, pero está atado. Pero ahora se tiene que ir, iglesia. Cuando nos sometamos a Dios, nos acerquemos a Dios y huya. Allí nos hablaba a través de 2 de Samuel 20 y decía, y algunos se escaparon de Ciclán. Algunos se escaparon, unos 400. Hay que ir a la casa por eso. Por los que se escaparon y están haciendo sus cositas. ¡Aleluya! Amén. Ahora, en poco tiempo, dijo el Señor, en esta semana de vigilia, Satanás va a huir. Amén. Donde no se busca a Dios, no se ve a Dios. Donde no se busca a Dios, no se ve su mano extendida. Ahora, cuando Abraham hace el sacrificio, dice la Biblia que aparecen unas aves de rapiña a quererse comer el sacrificio, a querer robar la promesa que Dios le había confirmado. ¿Qué hizo Abraham? Agarró un palo y empezó a espantarlo hasta que Dios consumió el sacrificio. ¿Crees tú que Satanás se va a quedar de brazos cruzados cuando ve que tú estás haciendo el sacrificio? ¿Crees tú que se va a quedar quieto para que tú veas la bendición y la promesa? Te mandará esas aves, que son pensamientos contrarios. Pensamientos de incredulidad, de desánimo, de duda, de adulterio, de fornicación, de engaño, de confusión, para robarte la bendición. Yo hoy te insto a que agarres la vara, que es la palabra, la vara que tuvo Moisés, y comiences a sacar eso de tu mente y de tus pensamientos. Amén. Espanta todo lo que quiere robar tu sacrificio. Con la palabra en tu mente, con la palabra en tu interior, y háblala, pero háblala en sometimiento y en obediencia a Dios. Amén. Todo pensamiento antife se va. Y no te juntes con incrédulos, ni chismosos, ni negativos, ni escarnecedores, ni rebeldes. Hoy todo eso se tiene que ir. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos ministerios que hoy están zarandeados por estas aves. Mientras Abraham hablaba con Dios, mientras Abraham solo hablaba con Dios, las aves no vinieron. Abraham estaba tranquilo. Fue cuando él presentó el sacrificio. Cuando Abraham presenta el sacrificio, vienen las aves. Mientras tú estás pasivo, nada va a pasar. El diablo te deja tranquilo y contento. Ahora, te pones a ayunar, te pones a orar, el niño se enferma, el vecino se levanta, el cónyuge se levanta en discusión, en el trabajo pasan cosas raras, la familia se levanta contra ti, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque preparaste, hiciste el sacrificio. Amén. Porque Satanás va a hacer todo lo posible para que no presentes el sacrificio, porque sabe que esto va a traer el fuego, la gloria, y él se tendrá que ir. Amén. Amén. Por eso muchos están apáticos, pasivos, carnales, para que el diablo no lo moleste. Pero sabes una cosa, serás su esclavo y te robará toda la herencia en Cristo Jesús. Amén. Él te puede traer dinero, te puede traer propuestas, te puede traer oportunidades y te dice, inclínate. Él te puede traer una amistad, una persona que te alejará del propósito de Dios. Amén. Enfermedades, divisiones, discusiones, etc. Con tal de entretenerte y que tú no presentes el sacrificio, no ores, no ayunes, no te metas en el río del Espíritu, no te metas en la palabra y te consagres a Dios. Porque Él sabe que un sacrificio vivo fue lo que lo destruyó y le quitó las llaves de la muerte. Amén. ¡Aleluya! Un sacrificio vivo aplastó a la serpiente. Satanás teme que aprendamos a presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para Dios.
Cuando tú le dices no a la carne, no al mundo, no a la codicia, no a la cicatería, no al pecado, a la fornicación, tú te guardas en santidad como un sacrificio. No a la pornografía, no al vicio, no a todo lo que el diablo ha vendido al mundo para esclavizarlo y destruirlo. Tú ya no puedes decirle sí. Aleluya. No al pecado, resiste. Es tiempo de espantar las aves. Resiste esos pensamientos negativos. Resiste esos pensamientos fornicarios y adúlteros y de derrota. Resiste todo lo que viene a tu mente y a tu pensamiento que no es de la palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. No hagas nada, no tomes ninguna decisión sin ayunar y orar. No te relaciones con nada deshonesto, con nada sucio. Él te guiará a la bendición. Amén. Lee segunda de Samuel 21 y allí descubrirás y verás que hay cosas que Dios no te va a pedir. Hay cosas que Dios no le pidió a David allí cuando hizo el censo y Dios se enojó. Pero David, de su propia iniciativa, dijo: voy a hacer un sacrificio y lo voy a presentar a Dios. Los ángeles no te van a decir que tienes que orar y ayunar. Los ángeles no te van a decir que tienes que presentar un sacrificio, una vigilia. No tenemos que esperar a que Dios nos clame y nos mande a hacer el sacrificio. Nosotros tenemos que tomar la iniciativa. La mujer del flujo de sangre tomó ella la iniciativa. No tenemos que esperar sentir. Tenemos que obrar en fe y en obediencia. Tenemos que obrar por los principios bíblicos. No por si tenemos ganas o si sentimos. La carne, hermano, es una bestia que solo la domina el Espíritu Santo. La carne solo le gusta lo de abajo. Y es una lucha constante. El que espera sentir para orar, no va a orar. Y sabes una cosa, serás un cementerio andante. El que espera tener ganas a sentir para venir a la iglesia o a la vigilia o al ayuno, dice, no agrada a Dios, porque sin fe nadie agrada a Dios. Y sabes, estás agradando a la carne. Y lo peor de todo, la prueba seguirá, el proceso seguirá, porque tú no te sometes a Dios. Porque las pruebas y los procesos tienen una temporada y una finalidad, crecimiento y madurez y preparación. Pero también tienen un final. Si nos sometemos a Dios, nos acercamos a Él y resistimos, el diablo se va. Entonces, las bases bíblicas de un avivamiento son arrepentimiento, confesión, obediencia y sometimiento, acercarse a Dios en oración y en intimidad, y resistencia. Este es el sacrificio. Y entonces Dios promete el fuego, la gloria y la bendición. Amén. Hermanos, todo proceso tiene un final. Si ha durado más de 3 años, si tu proceso ha durado más de 3 años, acércate a Dios. Y en intimidad, habla con Él. Que Él te va a mostrar por qué ha durado tanto tiempo. Amén. Búscalo como David. David dice allí, cuando lo atacó Amalek en Siclag, afligido, angustiado, triste por lo que había pasado y porque el pueblo le echaba la culpa a él y lo querían apedrear. David primero, en su angustia, alaba y adora a Dios, no le reprocha nada. Y luego dice, tráigame en el efod, voy a consultar a Dios. Y se sentó con Dios y Dios le explicó todo. Y Él ahí te va a explicar por qué el proceso no termina. Señor, ¿qué pasa que dura tanto tiempo? Y Él te mostrará lo que debes cambiar en tu vida.
de lo que necesitas arrepentirte y pedirle perdón. Él te va a mostrar las actitudes equivocadas que tienes y que tienes que tomar decisiones en el Señor y decisiones correctas. Someterte a Dios, acercarte a Él cada día de tu vida, resistir como David, y el proceso tendrá un fin. Aleluya. Gloria al que vive. Amén. Bendito Dios. No hay que quejarse de la pandemia. No hay que quejarse de la persecución del gobierno. No hay que quejarse de todo lo malo que te han hecho los de adentro y los de afuera. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. La iglesia tiene que entender que Dios le está diciendo: iglesia, tengo algo grande para ti. Amén. Pero tienes que entender lo que está pasando. Y tienes que volver a la senda antigua. Porque no, el diablo no se va a someter a ti si tú no te sometes a mí. Amén. Y cuando entendamos esto es lo que el diablo no quiere que entendamos. Amén. Entonces el pueblo de Dios se está mudando para todos lados. Ay, aquí hay crisis. Ay, aquí no hay trabajo. Ay, aquí mi pastor es malo. Ay, aquí y van y abren iglesia. Y van y se mudan. No, hermano, el problema está acá. Está acá dentro. Acá dentro. Esto tiene que cambiar. Esto y esto tiene que cambiar. Aleluya. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Bendito Dios. Entonces vas a comenzar a caminar en otra dimensión. No vas a andar en la dimensión del mundo. Vas a andar en el reino. Porque dice, cuando el reino de Dios se acercó, Jesús caminaba en otra dimensión. Los apóstoles caminaban en otra dimensión. David caminaba en otra dimensión. Salgan de allí, dijo el Señor, pueblo mío. Salgan de la dimensión del mundo. Salgan de la atmósfera del mundo y entren en lo sobrenatural. Gracias, Jesús. Amén. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza al Rey de Reyes, al Señor del Señor. ¡Oh, aleluya! Esto es lo que Dios hizo en Pentecostés. Esto es lo que Dios hizo en Europa, en el avivamiento de Europa. Esto es lo que Dios hizo en Azusa. Y esto es lo que Dios hizo en América. Y la mano de Dios no se ha cortado. La iglesia ha apostatado. Y ha suplantado la unción por la tecnología, por la teología, por el humanismo, por la filosofía, por la psicología, porque ha suplantado todo por la unción. Y solo la unción pudre los yugos. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Por eso nos hemos desenfocado y hemos dejado de mirar a Jesús, imitar a Jesús. Y las aguas de muerte y destrucción nos han arrastrado. Y quieren destruir la barca. Pero Jesús todavía está en la barca. Amén. Y Jesús no está dormido. Jesús está mirando lo que vamos a hacer. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y Jesús tiene la unción para ir a Gadar a los endemoniados. Amén. Entonces tú vas a entrar a los bares, tú vas a entrar a los prostíbulos, tú vas a entrar a los brujos. Deja de correr de los brujos. Ve, agarra a los brujos y predícale el evangelio. Van a huir de ti. Gloria a Jesús. Aleluya. Los comunistas, los ateos, los socialistas, toda rodilla se va a inclinar Amén. ante la presencia de Dios. Gracias, Jesús. Amén. Y este es el plan de Dios antes de su venida. Antes de su venida,
porque lo que Él promete lo cumple. Amén. Pero está buscando gente que se humille a Él, se someta a Él, se acerque a Él y resista. Aleluya, dale la gloria al Señor. Toda la gloria, toda la gloria, toda la alabanza, todo el Señor. Recíbelo, Padre, recíbelo, recíbelo Jesús, recíbelo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de paz, admirable, consejero, Padre eterno, Dios sabio, Dios glorioso, Dios poderoso. Aleluya. Gracias Jesús. Gracias Señor. Y así vamos a prepararnos para compartir el pan y el vino. Aleluya. Porque el Señor lo ordenó, dijo, háganlo todas las veces que puedan. Pero háganlo con fe. Con fe en mi salvación. Con fe en mi palabra. Con fe en mi sanidad. Con fe en mi liberación. Porque Él vino a liberar a los cautivos. Y Él vino a librarnos de la maldición, de la muerte espiritual, de la enfermedad y la maldición financiera. Él vino a deshacer las obras del diablo. Aleluya. Pero dijo, coman de mi carne y beban de mi sangre. Aleluya. Coman de mi carne y beban de mi sangre. Y tómenla con fe en mí y en mi palabra. Permanezcan en mí y permanezcan en mi palabra. Eso nos hace entrar en el río del Espíritu. Eso es lo único que nos hace entrar en el río del Espíritu. Aleluya. Y dice, Él constituyó profetas, apóstoles, maestros, pastores, evangelistas. Él los constituye. Porque la iglesia no es una institución. La iglesia es la obra de amor de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Dios no mandó que la iglesia estuviera dividida en denominaciones y en doctrinas y se sintieran orgullosos por ella. Dios mandó que estuviéramos unidos, sometidos a Dios, en un mismo espíritu, en un mismo corazón y una misma mente. Eso ordenó en Pentecostés y por eso les dijo, permanezcan allí, no se vayan a ningún lado, no vayan a andar abriendo casa, no vayan a andar abriendo células, todos en el aposento alto, en ayuno y oración, esperando el poder. ¿Y para qué vino el poder? Para llevarnos a un arrepentimiento, para hacernos obedecer, para hacernos entender, para hacernos comprender, para revelarnos, para ayudarnos a arrepentirnos, porque no es una obra propia, sino del Espíritu Santo, para ayudarnos a permanecer en la roca de la revelación y construir sobre la roca y ya no más sobre la arena, y echar raíces profundas en el corazón del Padre y nutrirnos con la sabiduría del Espíritu Santo. Y así cimentados y arraigados en el amor de Cristo, que no quiere división en las iglesias, quiere las iglesias unidas, y que los errores doctrinales los va a arreglar Él. Pero nosotros hemos ido a arreglar los errores doctrinales y a pelear con el hermano, cuando Santiago 4 dice permanezcan todos unidos. Lo otro, en ayuno y oración. Dejen de criticar por las redes sociales. Dejen de ensuciar a los ministros por las redes sociales. No hablen a las espaldas de tu hermano y de los ministros. Que de los errores me encargo yo. Aleluya. Bendito Dios. Él viene a buscar una iglesia. Una. No a tal denominación ni a tal denominación. Él viene a buscar a una. Cada uno en su sitio, con su llamado, con su ministerio, con su unción, pero no enfrentados. Porque así vive el mundo. ¿Y cómo vamos a vencer a los principados del gobierno si nosotros estamos igual? Someteos a Dios. Acercaos a Dios, resistid al diablo y este va a huir de Europa,
va a huir de tu país, va a huir de tu ciudad, va a huir de tu región. Aleluya. Y orad por vuestros enemigos y deseadle lo mejor y bendecirlo, porque lo que tú haces rebota. Aleluya. Ya se encargará el Señor de hacer rebotar lo que te hicieron, pero como tú los bendices, la bendición te rebota. Amén. Aleluya. Gloria a su bendito y precioso nombre. Amén. Inclinemos nuestro corazón ante Él y preparémonos para comer de su carne y beber de su sangre y hacernos uno en el cuerpo de Cristo. Uno en el cuerpo de Cristo. Dice, cuídense unos a otros. No dice muérdanse unos a otros. Dice, cuídense unos a otros. Levántense los brazos. Levanta al débil. Levanta al que está abatido. Ayuda al que está confundido. Oh Señor, hoy nos acercamos a ti en adoración y nos sometemos a tu palabra y a tu Santo Espíritu. Comienza a perdonar. Comienza a perdonar. Comienza a perdonar. Empieza a perdonar. Perdona a los amigos de Job. Perdona a los Lot. Perdona a los hermanos de José. Perdona a todos. Perdónalos, perdónalos. Perdónalos. Perdona a tu familia. Perdona a tus hermanos. Perdona a todo aquel que te hirió, que te traicionó, que te robó, que te golpeó, que te hirió. A los que te tiraron las piedras. A los que te dijeron yo voy contigo y te dejaron tirado. Perdónalos a todos. Perdónalos. Yo los perdono en el nombre de Jesús. Y oro para que los bendigas y tu Santo Espíritu sea derramado sobre ellos, porque cuando el Espíritu de Dios desciende sobre mis enemigos, son bendecidos por el poder de Dios. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Y hoy toma la decisión que Dios te está pidiendo. Escoge la vida, escoge la bendición y aléjate de la muerte y de la maldición. Somos templo del Espíritu Santo y Dios está reclamando su templo. Dios está reclamando su título de propiedad porque Él nos compró en la cruz del Calvario. Amén. Señor, te devuelvo las llaves, te doy el título, te entrego todos los tronos que hay en mi vida y el altar de mi corazón. Me arrepiento, me humillo. Háblame. Dime, Señor, en qué tengo que cambiar, qué quieres de mí, y lo haré y te obedeceré. Me presentaré ante ti como un sacrificio vivo, diciéndole no a la carne, no al mundo, no al diablo. Y en ayuno y oración tú me limpiarás. En ayuno y oración tú me vas a alinear a la palabra. En ayuno y oración caerán argumentos y altiveces y yugos se pudrirán. En ayuno y oración se irá el odre viejo y vendrá nuevo. Y una unción fresca y nueva. Un fuego nuevo. Y tú vas a cambiar mi corazón y mi mente. Y me vas a hacer bienaventurada, bienaventurado. Poniendo un espíritu pobre en mí. Un corazón puro y humilde. Me harás misericordioso, pacificador y obediente. Y aprenderé a bendecir a los que me maldicen y a orar por ellos. Tendré el poder para vencer el yo y vencer la ira y el enojo y la amargura. Tendré el poder para vencer el espíritu de adulterio y fornicación. Para tener ese ayuno de oro y esa oración de oro que Jesús tenía en la tierra y le dio a los discípulos y a la iglesia. Podré de tu mano entrar por la puerta de los quebrantados y salir de la ancha y coger el camino angosto. Y cuando me maldigan,
yo bendeciré. Amén. Y cuando hablen mal de mí, lo harán injuriando y mintiendo, porque yo caminaré en rectitud contigo. Hoy vengo, Señor, para que me tomes de la mano derecha como a Ciro. Hoy como iglesia escucho tu voz. Hoy como templo del Espíritu Santo escucho tu voz. Hoy en forma personal escucho tu voz. Hoy hay llamados que se van a desatar, vidas que se van a desatar, ministerios que se van a desatar. Si escuchas su voz y te arrepientes. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh, aleluya, 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 aleluya. Porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene a buscar una iglesia triunfante, a buscar una iglesia ardiendo en el fuego de su espíritu. Oh, Señor. Hoy tomo la vara, unge la vara, para golpear todos esos pensamientos antife que el diablo ha mandado a mi vida, para devorarse el sacrificio y robar mis promesas. Aleluya. Y creo con todo mi corazón que en la angustia haré como David y te adoraré. Y aunque ande triste, consultaré a Jehová. Y tú me dirás si voy arriba o voy abajo. Y tú vas a ir para destruir a Amalek y a todos esos amalecitas que entraron a mi vida, que entraron a mi iglesia, que entraron a mi negocio, que entraron a mi ministerio, que entraron a mi ciudad y se robaron todo y llenaron de muerte. Hoy el hombre fuerte de las tinieblas es atado por el poder de la palabra. Y aquellos que se escaparon, Padre, te pido los ángeles en el nombre de Jesús los vayan a buscar, los encadenen y se los lleven allí donde Jesús quiera mandar. Oh Señor, convierte este remanente en un dolor de cabeza y en un terror para el diablo y sus sacerdotes. Aleluya, 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 aleluya. Y así en unidad con la Casa de Argentina, en unidad con la Casa de Palma, en unidad oramos por todo Mallorca, para que sea ese faro encendido que ilumine las tinieblas. Oramos, Señor, para que en cada pueblo se abra una iglesia, una célula, una casa de oración donde se predique el Evangelio de Jesucristo con poder, señales y maravillas. Oramos por España, para que la unción y el Evangelio entre al gobierno, entre a los ministerios, para que, Señor, tú abras un pozo aquí en España y veamos la gloria de Dios. Un río de agua viva fluya por la fe y el poder de la palabra. Aleluya. Sublime y